¿Cómo discutimos tú y yo, Carla? Pero Apenas vamos a empezar a grabar y ya llevamos 1 hora de discusión. Llevamos 1 hora de discusión de todo tipo de temas, incluyendo las quejas de la audiencia sobre la calidad del audio en White Paper 10, que pues hemos tratado de mejorarlo de diferentes formas y no hemos encontrado cómo, y bueno, y tenemos diferencias de opinión de cómo resolverlo, o de la prioridad incluso en resolverlo. Pero bueno. Pero yo seguiré insistiendo, soy la voz de la audiencia con René diciéndole que sí es muy importante la calidad del audio. No, yo no es que diga que no es importante, simplemente digo que hay otras cosas que son más importantes. Pero bueno, ¿qué tal los comentarios de mi columna de Milenio? No, Dios, bueno. muy diferentes a los comentarios que nos dejan en White Paper 10, ¿no? Ahí es cuando pienso que René tiene como eufemismo de decir que White Paper es para un cierto grupo de personas, porque yo creo que le da pena decir que es para gente altamente educada, ¿no? Y ahí es cuando digo, pues sí tienes razón, o sea, los comentarios en tu columna de Milenio son súper, híjole, son como de la Monumental de la América, o sea, son como de estadio de fútbol. Pero aparte, no sé, o sea, me impresiona porque hay casos de gente que se toma mucho tiempo y escribe un rollo que no está de acuerdo y no sé, digo, antropológicamente es muy interesante para mí ver lo que sucede ahí, y sobre todo porque al final como que es contenido similar o más o menos de los mismos tipos de temas, pero presentado a diferentes audiencias y genera diferentes tipos de reacciones. Y la otra cosa que tenía pendiente es, no sé si viste que la semana pasada publicamos en White Paper o sea, quise destacar como casos de empresarios importantes, que son importantes por su track record empresarial, etcétera, que deciden lanzar un podcast. Tú y yo ya habíamos hablado de ese tema aquí cuando contamos el caso del CEO de Ford, que él tenía un programa donde todas las semanas entrevistaba personalidades y demás. Y nos pusimos aquí a investigar y encontramos que no hay muchos, pero hay varios casos así, empezando por Reid Hoffman, y luego está el CEO, está buenísimo, que es el CEO del Fondo Soberano de Noruega. Tipo, o sea, es el fondo soberano más grande del mundo, maneja trillones de dólares, entonces está fregón porque entrevista al que él se le antoja, o sea, claramente nadie le puede decir que no a un podcast donde te habla un güey que maneja tanta lana que puede comprar tantas acciones de tu empresa, ¿no? Entonces, como que claro, me gustó encontrar ese tipo de casos, pero luego preguntamos, si hubiera cosas así en México, ¿a quién te gustaría ver que tuviera su propio programa y que a lo mejor todas las semanas hablara, pero que fuera, o sea, justamente un empresario o un CEO muy importante en este país, que tuviera su propio programa y hablara de temas de negocios o entrevistara personalidades? Y te voy a ser honesto, me decepcionaron un poco las respuestas. O sea, me decepcionaron no en mal plan, pero como que la mayoría fueron respuestas de empresarios que ya medio han hecho eso, sobre todo en Shark Tank. O sea, mucho Arturo Elías, pues como que sí, ya lo viste. A mí me da más curiosidad algunos que no son tan visibles, que se me hace que sería súper interesante que todas las semanas te dijeran algo o ellos fueran quienes estuvieran entrevistando a alguien más, ¿no? O sea, a ver, a mí me encantaría un podcast de Arturo Elías, pero coincido contigo que yo hubiera esperado cosas como, a ver, quiero oír hablar a Daniel Servitje de temas culturales de las empresas, ¿no? Exacto. O quiero oír hablar a... del que sea, de empresas. Sí, o al ingeniero Slim, ¿no? De cómo ve México cada semana. Imagínate así de... Imagínate que el programa que hacemos tú y yo, donde discutimos los resultados trimestrales, imagínate que no lo hiciéramos tú y yo, que lo hiciera el ingeniero Slim. No, bueno, nos lleva de corbata y sería espectacional. O sea, me retiro con claro, alegría. Pero imagínate una cosa de ese tipo, y no es el único. O sea, hay muchos otros que pudiera ser muy fregón, ¿no? A ver, déjame Es que yo creo que si siguiera vivo, muchísima gente hubiera dicho Lorenzo Zambrano. Hubiera estado buenísimo, claro. O sea, yo me acuerdo que yo lo seguía en Twitter y de verdad me parecía fascinante. Sí, mira, ese es un muy buen ejemplo. La cuenta de Twitter de Lorenzo Zambrano. ¿Qué le habrá pasado?
No sé, pero sí, tienes toda la razón, era súper activo. Mira, nos dijeron también José Antonio Fernández, Daniel Becker, Ricardo Salinas Pliego, claro, tío Richie. Ay, sí, sí. Terry Gutiérrez, ¿cómo es la Ah, directora de mira. Tesla? José Antonio Fernández, Simón Cohen, Shark Tank otra vez, José Antonio Díaz de Cafenio. Mira. Ay, aparte lo acabo de conocer y es espectacular. Sería espectacular un podcast de él. Ese es un Hablando gran, de empresas familiares, por ejemplo. ese es un gran caso. Bueno, déjenos en los comentarios a quién les gustaría a ustedes, como de algún líder de la comunidad empresarial en México que les encantaría que tuviera un programa semanal o de noticias, de entrevistas o lo que fuera. Me pasaron los talking points para hacer el anuncio de la nueva Cadillac Escalade. Y sí, o sea, sí coincido en que vale la pena hablar del nuevo diseño en la parte de enfrente, en la parte de atrás, la nueva iluminación y claro, también de la gigantesca pantalla de 55 pulgadas que cruza todo el tablero. Pero la verdad, a mí lo que más me sigue gustando de esta nueva Escalade es el motor de 8 cilindros. No hay nada que se siente como un motor V8, sobre todo dentro de un vehículo así de imponente. Arranca durísimo y la capacidad que tiene para seguir acelerando es adictiva. Se me hace una combinación única. O sea, tienes una SUV increíblemente versátil, que lo mismo la usas todos los días para ir a la oficina o la llenas de maletas con toda la familia para ir al aeropuerto y tampoco es como que le va a tener miedo a meterse un camino de tierra para llegar al rancho. Por otro lado, Escalade es un buen ejemplo de cómo incorporar nuevas tecnologías sin perder personalidad. Es una camioneta que cuando la manejas se siente moderna, silenciosa, sobria incluso, pero que a la vez sabes que tienes enfrente ese V8 que por más que ahora es súper eficiente, sigue siendo un monstruo. En un mundo de vehículos genéricos, Cadillac Escalade se siente diferente. Es una SUV con una personalidad muy bien definida. Muy bien, ¿vamos a los temas o qué? Dale. Ok, yo voy a empezar con este tema de Nazca. Publicamos esta semana en White Paper una nota sobre cómo Nazca, este fondo de Venture Capital aquí en México, esta firma de Venture Capital más bien, está presumiendo el cierre de su primer fondo. O sea, lo que ellos dicen es que el primer fondo que hicieron, que fue en el 2015, ya se terminó, ya cumplió su ciclo en el sentido que se invirtió todo y ya se vendió todo y ya se le regresó a los inversionistas su dinero y no solamente eso, se les distribuyó más del triple de lo que originalmente invirtieron. O sea, le distribuyeron 110 millones de dólares a sus inversionistas, ¿no? Ese fondo lo invirtieron en startups como OPI, Urban, Crece, True Home, etcétera, pero claramente las estrellas en el portafolio fueron Kavak y Seb Bransol, o más bien Luna en su momento, ¿no? O sea, lo que ellos dicen es que tuvieron 2 eventos de liquidez, 9. no, 12 en 9 startups. Ah, ok. O sea, Sí, ya. O sea, sí, de las empresas en las que invirtieron, 9 tuvieron eventos de liquidez, algunas más de uno. exacto. Y con ello alcanzaron una TIR de 28.8%, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es el efecto secundario el efecto positivo de las ventas secundarias, ¿no? Porque pues ninguna de estas startups ha hecho un IPO, ni siquiera, bueno, algunas sí fue adquirida, pero hasta donde entiendo el grueso fue ventas secundarias. Por ejemplo, invirtieron en Kavak al mero principio, si no me equivoco, fueron los primeros inversionistas o los primeros institucionales, y entonces Kavak se multiplicó de valor tremendamente en los primeros años, y entonces, pues, si ellos llegaron con una evaluación de X, pues de repente 2 años después valía 10 veces más, ¿no? Pero ojo, no es solo de ventas secundarias y obviamente esto ellos no lo están diciendo, pero puede ser que sea tanto ventas secundarias. En el caso de Luna sí sabemos lo que pasó porque lo hicieron público, sí, donde Luna recompró parte de sus acciones, pero también puede ser que cuando inversionistas más grandes entran, muchas veces tienen que limpiar el cap table y entonces, o sea, no es necesariamente que un fondo de secundarias como Atom Capital les compró acciones, sino también puede ser que inversionistas más grandes, al limpiar el cap table, tratan de sacar... Pero es una venta secundaria. Bueno, sí, técnicamente sí. Porque no es dinero que entra al startup. O sea, eso es lo que originalmente pasaba con las ventas secundarias. Ya después salieron los especializados nomás en eso, ¿no? Tienes razón. Pero sí, efectivamente dicen, oye, pues yo ya entré cuando la empresa valía 10 y ahora vale 100 y pues
ya, digo, puede valer 1,000, pero yo ya necesito empezar a sacar algo de mis fichas, ¿no? Y es lo que hizo aquí. Ojo que entiendo que Nazca no es el único que ha hecho esto en México. O sea, hay otros eventos de liquidez que han resultado en dinero para que los fondos regresen a sus inversionistas. Pero aquí es un caso ya como donde se cierra el ciclo, que es algo que no habíamos visto. Y a mí me encanta además que lo estén comunicando, porque este es el tipo de cosas que, al menos en White Paper, yo nunca había visto que fueran una firma de este tipo transparentes con los medios, con este tipo de información, y creo que contribuye. Claramente, pues a ellos les interesa porque están haciendo el siguiente fondo y les interesa que la gente sepa que sí funciona el modelo, y ahí está un ejemplo de cómo sí funciona, pero para mí es un ejercicio bien valioso desde un punto de vista de darle información al ecosistema empresarial de este país de lo que está pasando ahora. Y creo que además siempre decimos que la tarea pendiente que tiene Venture Capital en nuestro país es devolverle dinero a los inversionistas. Claro. Obviamente las IPOs, que ese es aún más grande, pero cuando vemos estas cosas, para todos los detractores del asset class que es Venture Capital, dices, no, pues por lo menos sí ya empieza a haber casos de éxito de devolver 3X, de haber contribuido a crear empresas que son ya muy grandes y muy relevantes en la economía de nuestro país. Y digo, no lo digo a nivel economía de que pintan en el PIB, pero sí dan cientos o miles de empleos, ¿no? Están en muchísimas ciudades del país, tienen una marca reconocida, o sea, y si no hubiera estos fondos de Venture Capital, no existirían. Entonces, felicidades a Nazca, la verdad. Hablábamos antes de empezar a grabar que creo que es el primer fondo que devuelve dinero, y me decía René que no, pero que hay otros que son mucho más discretos. Estas son las cosas que sí queremos oír del ecosistema emprendedor, que son muy importantes para que más manejadores de dinero se animen a invertir en fondos de Venture Capital, para que más gente se anime a hacer startups. O sea, yo no le veo ninguna cosa negativa de hablar de los resultados cuando son negativos, pero sobre todo cuando son positivísimos, como estos. Felicidades a Héctor Sepúlveda, a Jaime, Susana Egui y a todos en Nazca, que ahora también. Que ahora está Bridge, también que se fusionaron. Ahora también es exactamente, también Bridge está ahí. Lo que era Bridge. Felicidades a los OGs de Nazca. Y además, en el tiempo que debía de pasar, o sea, un fondo de Venture Capital, si esperas que más o menos tenga un horizonte de inversión de 10 años, no tuvieron aparentemente que pedir extensiones a los LPs para seguir teniendo las compañías en su panza. Entonces, suena muy bien. Ok. Dice René que no tengo que ser porrista de todo el mundo. No, pues no tienes que ser porrista. No, pues no, está bien, no, pero en este caso sí. Pero bueno, vámonos a la que sigue. Vámonos a la que sigue. Esta nota que publiqué, sacó el Wall Street Journal hoy, bueno, es que hoy estamos grabando el miércoles, que es una startup de Austin, Green Corridors, que acaba de recibir un permiso presidencial. O sea, literalmente es como un fast track, pareciera ser, para construir como una autopista. Es como una mezcla de una autopista o vías del tren elevada, como un segundo piso, para conectar directamente Monterrey con Laredo, y donde viajarían unos como shuttles autónomos de carga. O sea, es así como que medio futurística, pero el render que viene ahí es como el monorriel de Disney, ya se cuenta, una cosa así parecida. La idea o el concepto es que hay terminales en los dos puntos, en Laredo ya del lado americano y en Monterrey, y entonces llegan ahí los camiones con los trailers y pasan la carga a estos vehículos autónomos, y se va rapidísimo y directo y sin ningún tipo de problema de inseguridad en la carretera, ni tráfico, ni problemas para cruzar, fila para cruzar, sino que va directo de una terminal a otra. No vienen estimados de tiempo, pero pues sería algo así como que muy rápido, mucho más eficiente, y pues esa es la idea, ¿no? Para agilizar el transporte de carga entre México y Estados Unidos por el puerto de entrada, que es más importante. Es un proyecto que se estima que costaría como $10,000 millones, y en el que están participando ya inversionistas de Nueva York, de Miami, incluso un family office de Houston, que ahí lo mencionan, y el plan es que entrará en funcionamiento para el 2031. Ahora, faltan permisos en México, faltan muchísimas cosas, todavía no empieza, pero
pero se me hizo muy significativo, ¿no? Y más, otra vez, como que nos pone el contexto de que si los aranceles o no, a ver, Que sí. si el nearshoring, que sí, ¿no? Ahí está la cosa, ahí está la necesidad de estar moviendo carga y si lo ves en un mediano y largo plazo, pues tienen que estar invirtiendo en este tipo de infraestructura, ¿no? Y sabemos que, o sea, en tu nota decía que ahora están esperando, todavía no tienen permiso las autoridades mexicanas. ¿Sabemos qué piensan las autoridades mexicanas de esto? No, ni idea, yo esto me lo topé hoy en la mañana, nunca lo había escuchado y pues me pareció muy significativo otra vez, sobre todo por el contexto que estamos viviendo de nearshoring y de aranceles y de cosas de este tipo. Y al mismo tiempo porque también ya es como medio futurista. Este tipo de cosas muchas veces no llegan a nada, ¿no? Esa es la realidad. Pero ojalá y funcionen cosas de este tipo, ¿no? Y sobre todo, qué interesante ver que hay ya dinero detrás de esto, hay una parte del proyecto avanzado, pero al menos el interés de las autoridades de Estados Unidos para que algo así funcione, ¿no? Eso se me Claro. hizo muy importante, ¿verdad? Sí, y ahora que decías, obviamente el tema de velocidad, el tema de como agilización y todo, pero lo que decías de también el tema de seguridad, no lo había pensado desde esa óptica. No, claro, o sea, es aquí famoso que las carreteras de aquí a la frontera pues tienen riesgos de seguridad importantes, ¿no? Creo que la parte de carga en México, donde ha tenido muchos más problemas de inseguridad, ha sido en la zona del Bajío y más hacia el centro de México. Pero no hay duda que pues de aquí de Monterrey a la frontera hay muchísimos riesgos de seguridad para todos, para la carga y para para pasajeros en general, y sobre todo también simplificar la parte de cruzar la frontera como tal, ¿no? O sea, como que esa cuestión de conectar de esa manera. Ahora, esto tendría implicaciones seguramente pues para los proveedores de transporte de carga en camiones, para el tren. Pues al final del día esto es como una alternativa al tren, ¿no? Se parece mucho Claro. más al tren, pero pues ahora sí, con estos vehículos autónomos de carga, me imagino que también eléctricos, pues bueno, ahí Se está. oye bien. Vamos a poner el ojo para seguir viendo qué A pasa ver con él. qué nos enteramos después de esto. Yo quiero hablar de Crumble, esta marca de galletas que es increíble lo que venden. O sea, entre 2021 y 2024 crecieron de $396 millones, que como dirías tú, ya era un chorro para vender galletas, a más de $1,200 millones. O sea, ya venden 1.2 billón de dólares, tienen 1,100 sucursales y es una marca relativamente nueva. Empezó en 2017 con dos primos que hoy tienen un fondo de private equity detrás. A mí lo que me impresiona de Crumble es como el origin story, ¿no? Que cuentan ellos de manera, o sea, a diferencia siento de muchos emprendedores que te cuentan esta historia de, es que yo, la receta de mi abuelita, que venía de generación en generación y que se la trajo desde, ya sabes, cuando vivía en Inglaterra y huyó de los ingleses y estos no, o sea, su origin story es como súper auténtica, o sea, esta sí me la creo, donde lo que ellos dicen es, no, la verdad no sabíamos hacer galletas, nos latió que hiciéramos una marca de galletas que estuviera 100% basada en que la gente quisiera compartir en redes sociales que iban por la galleta, entonces creamos este producto donde la primera receta la sacamos literal de internet, luego la fuimos perfeccionando, pero nunca se trató del sabor, se trató de la novedad, de que fueran muy fotografiables, de que fueran crear eventos como de escasez, donde sacan los drops cada semana de los nuevos sabores. Y, y bueno, lo lograron, ¿no? Es increíble. O sea, en menos de 10 años, una empresa que vende más de $1,000 millones haciendo galletas, ¿no? O sea, tú y yo lo hemos platicado aquí muchas veces, pero todos los modelos de negocio que son bien fáciles de arrancar, pues luego son prácticamente imposibles de escalar, ¿no? Y aquí hay un ejemplo en donde le entendieron muy bien que quizás la oportunidad no era, como bien dijiste ahorita, no era hacer las galletas como tal, sino hacer un producto que funcionara muy bien para social media y pues, se agarraron de eso y seguramente habrán coincidido muchas decisiones correctas, pero lo que es indudable es que pues crear una marca de galletas que venda $1,200 millones en menos de 10 años me parece extraordinario, muy, muy fregón. Sí, impresionante. Y otra
otra marca de consumo que queríamos platicar hoy era de Vineyard Vines. Esta es la marca de la ballenita que seguramente han visto por ahí. Es de ropa. Esta historia la contaste hoy, bueno, hoy miércoles en White Paper Hoy, y justo te quería preguntar por qué hoy, pero bueno, no importa. Antes de eso, es una marca que creció, que empezó en 1998. Dos hermanos dejaron de trabajar de godines y empezaron a El origin story, ¿verdad? Como bien dijiste, el origin story, empezaron a vender corbatas en Martha's Vineyard, que es como lugar súper, súper exclusivo y súper fancy No lo en tienes Nueva que explicar. Inglaterra. No lo No tienes tengo que que explicar, explicar. no tengo que explicar. Si no sabes qué es Martha's Vineyard, bueno, búscalo, googlealo. Tienen tonos muy pastel, muy como claritos, que son los que se usan típicamente en estos lugares de verano de Nueva Inglaterra. Después de tener inviernos espantosos, pues todo el mundo se quiere vestir de rosita y amarillito y azul clarito. Y lo que se me hizo padrísima de esta historia es que hoy que venden, está valuada en más de $1,000,000,000, sigue siendo solamente de los hermanos Murray. O sea, no han tenido inversión externa, no han tenido capital externo, y además contrataron a un CEO porque dijeron, no, seguramente un CEO lo puede hacer mejor que nosotros, y regresaron y dijeron, no, ¿sabes qué? La verdad es que nosotros tuvimos la visión de esta compañía y nadie lo puede hacer mejor que nosotros. Y entonces no solo son los dueños, sino que son los co-CEOs de la empresa. Y yo le tengo un especial cariño en mi corazón porque fíjate que cuando iban a hacer alguna de mis hijas, no me acuerdo exacto cuál, fui a Vineyard Vines y nosotros con las 4 primeras quisimos que fuera sorpresa el sexo del bebé. Ah, wow. Con la quinta ya sabíamos que era niña, porque pues digo ya, ¿no? No hay quinta mala, pero por las hermanas grandes sí preguntamos para que el shock fuera menos. Pero entonces, en una de las niñas, creo que fue en la cuarta, fui a Vineyard Vines y compré la misma corbata, una en rosita y una en azulito, por si nacía niña o niño, para que Carlos se lo pusiera en el nombramiento del bebé en la sinagoga. Entonces le tengo como un especial amor en Ya, mi corazón. ya. A ver, tu pregunta de por qué hoy, la verdad es que fue pura coincidencia. O sea, todos los miércoles publicamos, así como los lunes destacamos alguna mujer empresaria, ejecutiva, etcétera. Todos los miércoles me gusta como hacerle una mini radiografía a alguna marca que yo creo que la audiencia de White Paper conoce o consume o le gusta o lo que sea, y que no necesariamente te sabes la parte del negocio que hay detrás, ¿no? Y cuánto vende, ese tipo. Y entonces tenemos una lista gigante, ¿no? Que hemos ido, o sea, para que te hagas una idea, por ejemplo, hablamos de Aritzia hace como 3 o 4 años, ¿no? Que cuando empezó a agarrar muy bien, y hablamos de, en su momento, no sé, de Hoka, ¿no? Y en el 2020, al mero principio, de On, ¿no? Porque hoy pues ya On X, ya todo el mundo lo ubica, pero hace 4 o 5 años pues no había tanta información de los Claro. datos. Y un poco la lógica ha sido esa. Digo, otra vez, a lo mejor me estoy proyectando mucho, pero de repente, pues yo veo cosas que mis hijos usan, y a mí en lo personal me da curiosidad La de curiosidad. marca, o sea, cuál es el negocio detrás, ¿no? Golden Goose, ¿cuánto vende? Porque cosas de ese tipo, ¿no? Y pues Vineyard Vines ahí estaba en la lista, porque es una marca que a mí me parece muy simpática, me parece bien interesante cómo tienen realmente un branding muy diferenciado, que evidentemente nunca va a ser tan grande, siempre va a estar limitado en tamaño, pero ahí son los dueños de esa como que ocasión de consumo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo que leo casi todos los días White Paper 10, cuando no, hasta te lo confieso porque me siento como que no hice mi tarea, porque tú me dijiste que leer White Paper hoy es hacer la tarea, y que estoy muy cerca, evidentemente, no me había dado cuenta que esto era cada miércoles. Todos los miércoles. Lo hacemos todos Mira, los miércoles, y con pues una ahora los ilustración. miércoles no me lo voy a perder. Sí, con una ilustración. De hecho, hay mucho. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más, pero hay muchos pendientes que tengo en White Paper, y uno es, por ejemplo, ver cómo pudiéramos sacarle mayor provecho a la base de datos completa de ese tipo de contenido, porque hoy ese tipo de contenido pues queda dentro del otro mail y X, ¿no? Sí, pero que pudieras buscar entre todos los spotlights. O también el lunes que destacas perfiles de mujeres ejecutivas, también que hubiera una sección de todos los conoce De a. todas, claro. Sí, totalmente, ¿verdad? Muy Bueno, bien. ahorita en el deep dive hablamos de eso, de futuros planes para Hablamos White de eso. Paper. Muy Pero bien. bueno, antes de eso, la duda de la semana. Eh,
fíjate que ayer estuve en una comida con Javier Sosa Mejía, que es el CEO de Comex en México, y con Claudia Contreras, que es la CMO de Comex, y con varias personas del equipo de Comex que me hicieron el favor de invitarme junto con otros, pues no sé cómo llamarnos, porque yo no soy periodista, pero los otros sí eran periodistas, pues me sentí muy halagada. Pero el caso es que te quiero, platicamos de muchas cosas muy interesantes de Comex que creo que dan para hablar mucho más largo y tendido, pero te quiero hacer una pregunta a ver si tú sabes, ¿ok? Comex cada año saca el color del año. ¿Cómo te imaginas que deciden cuál es el color del año? A ver, nunca me lo había cuestionado, pero pues ellos deben de tener un equipo de diseñadores o de gente que está relacionada con tendencias de diseño y pues ven que está saliendo en las revistas y no sé, y deciden, ¿no? Pues curioso, yo pensaba algo así, o hasta pensaba, bueno, a lo mejor les sobró producción de, ya sabes, color rojo Frida, y entonces este año lo hacen el color del año a ver si sacan la producción. Pero no, fíjate que ayer nos contaron del proceso que es súper interesante. No, deja la duda y que nos respondan en los comentarios y la siguiente semana dices la respuesta. Ok, perfecto. Bueno, y ahora sí, el deep dive de esta semana, pero antes de eso, aquí le vamos a pedir a Lucy, que ya se volvió famosa Lucy, que nos ponga las mañanitas, porque hoy es el cumpleaños número 5 de White Paper, y por eso yo me puse esta gorrita edición especial blanca de White Paper. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños para White Paper, sí. O sea, a ver, es un poco tramposo ahorita que dices de Origin Stories, pero yo decidí que fuera ahora porque, o sea, creo que hay tres momentos que podríamos decir que es el nacimiento de White Paper. Uno es cuando empiezo a escribir el contenido que hoy es White Paper. Eso fue como en octubre del 2019, pero ni tengo tan claro exactamente cuándo fue. Pero ahí era la evolución de un hobby, no había realmente un plan de negocio como tal. Por eso ese para mí no es realmente el cumpleaños de White Paper. El segundo que sí pudiera ser fue a principios de junio del 2020, cuando arranqué White Paper en ese momento en una plataforma que no funcionó. O sea, ya era una página de internet y te metías y te creabas una cuenta. O sea, estabas haciendo un portal. Estaba haciendo un portal. O sea, bien demostrando lo que vi como exitoso en los 2000, ¿no? Y eso duró como 10 días porque no funcionaba bien la plataforma. Y no solamente no funcionaba bien, yo no la entendía. O sea, yo no entendía cómo administrarla. Era pandemia, estaban pijamas en la casa y una locura. Y no fue... Y justo a ver si linkeamos aquí el artículo que me mandaste de al mes, donde cuentas esa experiencia, porque se siente tu frustración en las letras que lo escribiste. Horrible me la pasé. Y entonces, en ese entonces, un buen amigo me recomendó Substack, que es esta plataforma que hace 5 años era muy chiquita y nadie conocía. Hoy sí ya mucha gente la conoce y me dice, es que esta es la que debe funcionar. Había un tema técnico de por qué yo no podía usar Substack, pero lo terminamos resolviendo y me mudé a Substack. Y entonces para mí, cuando realmente empecé a cobrar y se convirtió esto en el principio de un negocio, fue el 19 de junio. Entonces, por eso para mí es como que ya el momento oficial de nacimiento de White Paper. Entonces, sí, de repente me cuesta ver que ya van 5 años de que estamos haciendo esto, que significa que hemos escrito muchísimas palabras, pero muchísimas palabras. Oye, ¿y en ese momento tú ya te dedicabas full time a esto? De hecho, esa es la otra cosa importante. A partir de junio del 2020, yo me dedico full time a esto. Antes hice muchas cosas, incluso en los meses antes de arrancar, que ya sé que, o sea, yo había tomado la decisión para crear White Paper como negocio a finales del 2019, pero pues necesitaba tener alguna fuente de ingresos. Entonces, tuve varios clientes de consultoría y al mismo tiempo estaba llevando varios proyectos chiquitos de consultoría muy interesantes y muy, muy fregones. Tú y yo lo hemos platicado. Uno de esos me llevó a Israel a ver empresas allá y aprendí muchísimo, pero realmente era algo temporal mientras lanzaba White Paper. Y desde que arranqué White Paper
en junio del 2020, me quité todo lo demás para poderme dedicar solo a esto, ¿no? Que eso sigue siendo para mí como sorpresivo, no sorpresivo, pero me siguen preguntando, ¿y cómo? ¿Y te dedicas a esto nomás? Y pues sí, esto me ocupa más tiempo y más esfuerzo mental que ningún otro trabajo que había tenido en mi vida, ¿no? Pero para algunas personas sigue siendo así como que sorprendente que me pueda dedicar a esto. Oye, pero a ver, y creo que derriba uno de los mitos del emprendimiento, que además es un mito porque la data no lo respalda, que es que todos los emprendedores empiezan súper jóvenes y casi, casi siendo esto su primer venture, ¿no? O sea, tú, no sé si nos quieras decir cuántos años tenías, pero por lo menos, no sé, pero Claro. tenías 5 hijos. O sea, no, me imagino que no estuvo nada fácil la decisión de, con 5 hijos, hacer algo que de verdad no estaba aprobado y donde los medios de comunicación iban en picada. Completamente. A ver, yo tenía 41 años y 5 hijos. Evidentemente, cuando empecé esto, al mismo tiempo ya tenía más experiencia de haber arrancado otros negocios y algunos que funcionaran y otros que no funcionaran y haber trabajado en una empresa grande y fue era un buen momento en mi vida para probarlo. También la realidad es que estábamos en la pandemia, entonces como que era el momento para estar haciendo cosas desde la casa. Pero yo estaba muy, muy convencido de que esto iba a funcionar. Quizás no, o sea, siempre hubo riesgo de que no funcionara, pero yo estaba seguro que la primerita parte sí iba a funcionar. O sea, ojo, cuando decido esto, White Paper más bien, ya tenía yo experiencia generando contenido que la gente quería leer. O sea, y todas las semanas yo mandaba un mail con un artículo una vez a la semana y muy similar a lo que seguimos haciendo ahorita, el artículo de los viernes, y cada vez más personas me pedían que los pusiera en su lista, al grado que cuando llegó junio del 2020 había más de 3,000 personas en la lista. O sea, yo ya sabía que había interés por el tipo de contenido. La gran duda era si iba a haber willingness to pay, ¿verdad? Porque realmente Entonces, contenido. en junio tenías 3,000 suscriptores gratis. Y cuando No, cerraste no la se llaman puerta, suscriptores, 3,000 mails registrados. ok. Y cuando cerraste la puerta y dijiste, a partir de hoy, solo los que paguen van a recibir mi mail cada semana y el boletín que empezaba, de 3,000, ¿a cuánto se te bajó? ¿A cero? O sea, digo, no el boletín, pero hace cuenta que yo dije a partir de la siguiente semana, en ese entonces era un solo producto que era un mail a la semana, ¿no? Los viernes. Y yo empecé a avisar antes, a partir del que sigue, pues ya va a ser solamente para los suscriptores. Es más, ni me acuerdo bien qué dije, ¿verdad? Seguramente por ahí está porque aparte de todo eso no tenía Substack, que hoy tengo todo el respaldo en Substack, pero en ese pues, lo mandé a donde fuera. Y no sé, el primer día se habrían suscrito 25 personas, ¿no? De la gente cercana, friends and family, pero ya había claramente 3,000 personas que habían estado viendo esto y entonces sí desde el principio empecé a ver gente que se suscribía. Pero, pues de hecho, por ahí está el dato, ¿no? Tú lo viste el otro día. En el primer mes fueron algo así, casi 300, menos de 300, pero 275 tengo aquí. 275. Ahí está el dato que en los primeros 30 días, ¿no? De una base de datos de 3,000. Entonces, no es malo. Pero No, perdón, 217, pero bueno. 217, fíjate, eran menos. Pero obviamente no es malo. Ojo, era gente que estaba pagando, en ese entonces estábamos cobrando $5 mensuales. Y te estaba cobrando por mandarte un mail a la semana. Es un concepto. Algo que me impactó en este artículo que les das las gracias a estos 217, que 74% de esos 217 pagaron su anualidad. O sea, ni siquiera dijeron, bueno, vamos a ver ahora que va a cobrar. O sea, 3 de cada 4 de esas personas dijeron, listo, me caso contigo. Sí, está cañón. Pero es que es gente que es muy el perfil de White Paper y que ya tenía varios meses leyendo esto de manera semanal y le gustaba y le hacía sentido y pues, quiero que esto exista, ¿no? De alguna manera. Y fíjate que eso es un tema que hemos visto a lo largo de los 5 años, de cómo hay gente que parte de lo que le gusta de White Paper es que White Paper exista, ¿no? Que haya alguien que esté desarrollando este tipo de contenido en un país como México, ¿no? Y ese como que hay un tema de goodwill de una parte de la audiencia que vale mucho, ¿no? Muchos otros no, muchos otros lo que quieren es realmente lo que leen y lo que le sacan de utilidad al contenido todos los días, ¿no? Pero sí,
Y en ese momento, digo, hay que como acordarnos, inicio de la pandemia, ¿tú pagabas por algo de contenido? O sea, No inicio, en medio. O sea, en mero en medio en de la mero en parte medio. más dark. O sea, cuando junio Okey. del 2020 había empezado en marzo, en junio ya estaba todo cerrado. Todavía no entendíamos bien ni qué onda, ¿verdad? Pero bueno. Yo pagaba, Y sí, claro. Por eso decidí desde el principio que esto tenía que tenía que ser contenido que la gente estuviera dispuesto a pagar. Por eso, o sea, varios de mis amigos más cercanos que pues, me dicen, ¿cómo fregados crees que alguien va a pagar por contenido? Y digo, pues es que yo pago por contenido. Y yo ya desde ese entonces pagaba por el New York Times y pagaba por Wall Street Journal y pagaba por Bloomberg. Y me encantaban y me siguen encantando los tres. Y yo veía claramente que había una diferencia súper marcada en la calidad del contenido por el que pagas que en la calidad del contenido que está disponible gratis en todos lados. Había mucha diferencia, ¿no? En el nivel de profundidad, en el tipo de temas, etcétera. Sobre todo hablando de temas de negocio, ¿no? Que era lo que yo quería dedicarme, ¿no? Entonces yo decía, a ver, si yo estoy dispuesto a hacerlo, y no solamente estoy dispuesto a hacerlo, no me voy a engañar, me hace sentirme bien que pago por ese tipo de cosas. Me hace sentirme que claro. estoy haciendo buen uso de mi dinero y buen uso de mi tiempo en leer ese tipo de cosas. Seguramente hay otros como yo. Y el hueco era información de un cierto tipo, en un cierto tono, de las empresas en México. Información de empresas en otros lados ya existía muy bien en el Wall Street Journal y en Bloomberg, pero de México, pues por diferentes razones, se había ido creando un hueco en este país de este tipo de información. Y ni siquiera de México, al principio tú querías que esto solo fuera para Monterrey, o sea, Ah, hiciste claro. los números de, a ver, ¿cuántos suscriptores pagados tengo que tener para que esto pueda ser rentable, etcétera? No hice ningún número. No te eh, creo, eso sí no te lo creo. o sea, a ver, formalmente no había un business plan. A ver, una parte importante es que en mis emprendimientos pasados hice muchísimos errores, en Whitepaper también, pero diferentes. Pero uno de los errores que más me marcó fue la cantidad de tiempo de planeación que le dediqué a cosas que luego no tenía nada que ver con la realidad. Y cómo hacer business plans sin tener realmente algo funcionando, en mi caso fue no solamente una pérdida de tiempo, sino luego tratar de ajustar la realidad a una cosa que yo había hecho un Excel y no venía el caso. Entonces dije, yo no puedo planear nada hasta que no vea realmente qué está pasando. O sea, si hay gente que está dispuesta a pagar o no, ¿verdad? O sea, te Entonces, volviste mucho más scrappy. absolutamente. O sea, digo, también es la ventaja de este modelo de negocio, que literalmente yo lo podía empezar desde mi casa con una plataforma que yo entendía, sin ningún tipo de inversión fuera de mi tiempo, que en ese entonces yo lo podía cubrir. Como bien dices, sí había un riesgo, pero por ese lado yo sabía cuántos meses tenía de vida. Y lo que sí tenía era un objetivo muy obvio y era decir, a ver, ¿podré llegar a 1,000 suscriptores? Tengo 3,000. ¿Podré hacer que 1,000 de Que estas 1000 se personas paguen? conviertan. Yo creo que sí. Y el primer mes, pues ahí está, 217 se convirtieron. Entonces, fue relativamente rápido que lo logramos. Es más, mira, te adelanto, pero uno de los datos que calculamos ahorita es que actualmente de todos los suscriptores pagados, hay como 500 que vienen de los primeros 2 o 3 meses. O Uf. sea, Que si gente hicieras un cohort análisis, un análisis de cohortes, seguramente sería el 90% de los que se suscribieron en ese primer de tranche. estos primeros, la gran mayoría siguen actualmente. Y sí me acuerdo cuando después llegamos a los 1,000 y a partir de ahí nunca ha dejado de crecer afortunadamente. Pero Oye, ¿y esto que hacías de que, oye, si quieres platicar conmigo sobre white paper, agendemos una llamada o una videoconferencia? ¿Cuánto tiempo lo hiciste y lo volverías a hacer? ¿Lo sigues haciendo? no lo sigo haciendo. Me encantaría volverlo a hacer. Sí, sí, lo hice varias veces, incluso alguna vez ya todavía como al año y medio hice un Zoom y se conectó muchas personas que querían platicar de white paper como negocio. Ay, Y eso sí lo deberías de hacer. eso lo Tú podríamos te lo hacer. organizas si quieres. Sí, de hecho, sí, lo podemos hacer. Em, y Con hay más cosas que entusiasmo, René. no, es que me quedé pensando como, pero hay cosas que podríamos, que dejé de hacer. Por ejemplo, en los mails que mandaba los viernes, le ponía, si quieres una versión para mandar por WhatsApp, pídemela, ¿no? Y por aquí.
y escríbeme porque había una forma en donde yo podía manualmente crear una liga para que la pudieran compartir por WhatsApp. Eso me terminó saturando. Al principio era muy padre poderlo hacer. Una que hacía, que lo hice todo el tiempo que pude y que hasta hace muy poco dejé de hacer, era mandarle un mail a todos los que se suscribían, ¿no? O sea, el 100% de los que pagaban, yo les escribía personalmente, nomás para darles las gracias o lo que fuera, ¿no? Si no un mail automatizado, yo lo hacía. Y eso no sabes lo valioso que fue el primer año. De hecho, ahorita bien dijiste, esto nació pensado específicamente en información para empresarios de Monterrey. Y gracias a ese mail empecé a descubrir que se estaba suscribiendo gente que no era de Monterrey y que aún así le gustaba el contenido. Entonces, cuando vi eso dije, espérate, a ver, el perfil que yo tengo en mi cabeza, ese mismo perfil de persona también vive en Chihuahua y también vive en Culiacán y también vive en Mérida y sobre todo también vive en la Ciudad de México. Entonces, pero eso lo pude ver gracias a que le escribí a gente que me contestó y me decía, no, sí, yo te leo acá desde Culiacán. Y, oye, ¿por qué me lees desde Culiacán? No, pues es que, a ver, yo necesito en la mañana leer algo y mi periódico local no me gusta y pues esto me funciona, ¿no? A la madre, cuando veo eso digo, oye, la oportunidad es bastante más grande de lo que originalmente creí. Y hoy, pues la realidad es que los suscriptores de White Paper es más o menos un reflejo de México. O sea, el grupo más grande es de la Ciudad de México, en Monterrey es el segundo grupo más grande y luego tenemos... Un poco refleja la población. No exactamente la población, pero sí me enorgullece y lo digo, lo presumo por todos lados, que ahora sí que los principales empresarios de Chihuahua leen White Paper, los principales de Hermosillo están suscritos y los principales de Guadalajara y de cada ciudad tenemos quizás relativamente pocos, pero tenemos a los correctos. Oye, a mí algo que me llama mucho la atención es que has sido bien, no sé si llamarle cuidadoso o respetuoso con tu lista de suscriptores. Y voy a contar una anécdota. Pues René tiene muchos empresarios que quiere entrevistar y los tiene en la mira. Y además sabe que leen White Paper, tiene ahí sus mails, sabe cuándo abrieron el mail, cuándo lo cerraron. Y entonces yo le digo, pues escríbele, ¿no? Y me dice, no, porque tengo su mail porque es suscriptor de White Paper, pero no quiero, o sea, no quiero abusar de eso, ¿no? Y me parece que eso habla como muy bien de tus estándares periodísticos, ¿no? Pues no sé si son estándares periodísticos, pero para mí siempre ha sido como que una cosa muy, muy profunda, ¿no? Que alguien pague por leer esto. O sea, diga, yo quiero pagar por esto, sobre todo en un contexto en donde hay tanta información gratis, ¿no? Y decir, oye, yo voy a poner mi tarjeta de crédito y voy a pagar por eso. Es como que siento una responsabilidad por esa información que tiene que estar ahí, que no la puedo tocar, que por supuesto que me sirve para entender qué está pasando, pero no me niego a usarla para algo que no fue para lo que me la dieron, al grado que ni yo mismo la uso para pedirle. Digo, lo platicamos por un caso en particular de hay un CEO que me muero de ganas por entrevistar, que he tratado por todos lados de llegarle y la agencia siempre se pone los moños y la empresa no me contesta y yo sé que lee White Paper todos los días porque tengo su mail personal y lo tengo bien, bien identificado, pero no lo voy a hacer porque no me dio el mail para eso, ¿no? Oye, y en estos 5 años que han evolucionado tanto los medios, y no sé si evolucionado es la mejor palabra, que han estado tan retados, que han desaparecido cientos de periódicos en todo el mundo, otros tantos de portales que en su momento fueron exitosos están o a punto de desaparecer o de verdad ya son súper difíciles de leer, con baja inversión de sus dueños, etcétera. ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado en lo que pensaste White Paper, en lo que es White Paper, en tus prioridades? Mira, lo que no ha cambiado y no va a cambiar, incluso ahorita en estos días como que me ha dado mucho sentimiento y mucho tema como filosófico de qué sigue y demás. Y lo que tengo muy claro, eso no cambia, ¿no? Que es que necesito darle un cierto tipo de contenido a un cierto tipo de persona, ¿no? Y ya lo hemos platicado muchas veces aquí y en otras entrevistas, pero los famosos 7 reader personas, los famosos, ¿verdad? Como si, bueno, pero los famosos para mí, Sí, 7 reader personas de White Paper, eso sigue siendo y están desde el día -1 y van a seguir estando por el siguiente tiempo. Para mí sigue siendo la gran oportunidad que tiene este equipo y tiene esta marca de llevarle un cierto tipo de contenido a esas 7 personas. Esa fórmula yo creo que es lo que nos ha traído hasta ahorita, hasta aquí, ahora,
y todavía tiene demasiado que desarrollarse, ¿no? ¿Qué ha cambiado en el Inter? Pues digo, de todo tipo de cosas, desde el hecho de que esto empezó siendo un proyecto mío personal, yo escribiendo en mi casa, a hoy ser ya una empresita con un equipo muy fregón, que me ha costado muchísimo desarrollar un equipo tan fregón que hoy tiene capacidad de desarrollar contenido por sí solo, de hacer más cosas. Yo te puedo platicar un poco más de eso, pero el hecho de haber sido primero pues, un hobby, luego un proyecto personal y luego convertirse en una empresa, creo que eso es lo más relevante. Ahora, en el Inter hemos probado muchísimas iniciativas que no funcionaron. Desde, por ejemplo, en algún momento, y no funcionaron, ojo, yo no es necesariamente que el concepto creo que esté equivocado, simplemente pues no pudimos ejecutarlo bien o no le dimos suficiente tiempo, ¿no? Por ejemplo, hicimos una como página de datos, ¿no? Que la idea era que todas las estadísticas que nosotros íbamos desarrollando y gráficas, tú las pudieras acceder, pero estaba como tipo estatista. Como tipo estatista, pero el concepto era como más de entretenimiento incluso. Era pensando que en tu tiempo libre te metieras y pudieras así como que estar viendo imágenes de gráficas y cosas. Estaba muy padre la idea, fue idea de Fer, que trabaja aquí conmigo, que ya no está hoy, que es un gran emprendedor también, pero me encantó la idea y lo probamos y pues como que no encontramos para usar y lo dejamos de hacer, ¿no? Y luego en su momento también tratamos con un mail en inglés, en donde, bueno, iba a haber pero la idea era que fuera para otra audiencia. Y no fue cuando empezó ChatGPT, entonces traducíamos todo con ChatGPT, lo mandamos en inglés y no, nunca creció y nunca lo entendimos bien y aparte las traducciones no quedaban bien y seguramente hoy se puede hacer y se puede hacer mucho mejor y lo que sea, pero pues, no nos dio la vida y no lo hicimos, ¿no? Pero la que a mí sí me duele fue, yo desde el mero principio, no desde el mero principio, pero cuando empezamos a vender publicidad, como tú bien sabes, los periódicos, una de sus principales fuentes de ingresos eran los avisos de ocasión. Y quise hacer como una cosa así. Y pues, no, como aparte estábamos en Substack, ahí no se podía hacer y entonces si lo hacíamos por fuera y lo pegábamos y luego el esfuerzo comercial de vender cuando no teníamos realmente una masa de lectores, es un desastre, ¿no? Pero son del tipo de cosas que hemos tenido que ir probando y pues que algunas funcionan y ahorita traemos varias nuevas, así que algunas funcionaron y otras no. Oye, ¿y cuáles son los peores errores? No sé si los peores, pero o sea, lo que te puedo decir es que lo peor de White Paper o lo más difícil para mí es que pues, primero estás desarrollando tu trabajo públicamente. Y a esto lo que me refiero es que, o sea, si tú estás en tu trabajo normal y te equivocas en algo, pues lo ve tu jefe o aquí lo ve todo mundo y lo ve literalmente miles de personas todos los días y los principales empresarios y los principales banqueros y los principales fondos y demás en este país. Entonces, desde obviamente errores de dedo hasta, por ejemplo, una vez al mero principio me equivoqué y puse dólares en lugar de pesos, ¿no? En una cifra creo que era una cifra de Volaris. Entonces, claramente, digo, la gente que le entiende dice, güey, este güey se equivocó, ¿verdad? Porque no genera eso, ¿no? Pero te sientes horrible, ¿no? Y por más que tenemos procesos y hemos ido reduciendo ese tipo de errores, pero sigue pasando. O sea, cuando estás generando contenido todos los días y contrarreloj, tiene que pasar, o sea, va a pasar de vez en cuando, ¿no? Y pasa con mucha frecuencia, ¿no? Pero el peor de todos esos fue uno que no voy a dar los detalles aquí porque me da vergüenza, pero... Ay, no, sí, igual fue público. Fue público para los suscriptores de White Paper. O sea, mandé un mail una vez que por alguna razón que, aparte, yo no trabajaba así y obviamente hoy no trabajo así, pero tenía yo notas en la parte de abajo del correo. O sea, yo normalmente... O sea, normalmente las notas para redactar están en Notion y redacto en Substack. No me preguntes por qué las notas las había pasado a Substack y estaban abajo, hasta mero abajo del mail, debajo de las anotaciones. Mis anotaciones. Y cuando entrevisto gente, pues tomo nota y así, ¿verdad?
Y entonces ya usé las notas para redactar y pues como siempre en White Paper, pues yo mi prioridad es que el contenido se sienta como muy objetivo, muy directo al grano, etcétera, ¿no? Pero detrás de ese párrafo, pues quizás hay varias entrevistas o hay investigación, ¿no? Y le piqué send y se fue el mail así. Yo reviso siempre y pues siempre revisaba pues, hasta el anuncio, que el anuncio es lo que está mero abajo. No se me ocurrió revisar que abajo del anuncio había una serie de notas. Y la primera nota, el primer bullet era, esta empresa usó el avión privado para llevar a Estados Unidos mujeres de dudosa procedencia, ¿no? No con esas palabras. Sí, eso había salido en una entrevista. Evidentemente yo no usé eso en la nota y le piqué send o sea, te juro que no habían pasado ni 2 minutos y me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp, primero de gente conocida, oye, no entiendo, o sea, algunos claramente dijeron, esto es un error, otros decían como que, oye, ¿qué es esto? ¿Es parte del mail o no? Oye, está muy raro. El chisme completo. No, yo ese día viajaba a Cancún, a una conferencia, y, o sea, en el camino al aeropuerto me empezaron a llegar los mensajes, no podía creer yo lo que estaba pasando, o sea, ¿cómo explicarlo? Ese día, si mal no recuerdo, me llegaron como unos 450 mails de personas, muchos preguntando qué era eso, otros riéndose porque pues, les pareció simpático porque había varios comentarios con maldiciones y así, y otros quejándose, oye, ¿cómo hablas con él? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Me salió una bola aquí en la espalda, me contracturé, fue yo pues digo, el error más grave y más visible yo creo que hemos hecho en Qué horror. ¿Y qué ha sido lo más difícil, o sea, de construir White Paper? Pues construir el equipo. O sea, hoy somos 13 personas, pero para llegar a este equipo de 13 personas, pues pasaron, no sé, 40, ¿verdad? Por aquí, y me ha costado mucho encontrar personas que puedan entender el perfil de la audiencia, que puedan entender que no vamos a trabajar igual que los demás medios porque la audiencia requiere otro tipo de cosa, que vamos a hacer bien. Casi nadie del equipo actual viene de periódicos o de otros medios, ¿no? Muy pocos tienen, Susana tiene experiencia, Daniela tiene experiencia, claro. pero son más bien la excepción. Incluso, o sea, varios de los que están aquí es gente que empezó como practicante. O sea, llegó como practicante y han venido creciendo y hoy me encanta porque hoy realmente el equipo funciona muy bien. Luis, por ejemplo, él está desde el día 1. Luis y Eli están desde el mero principio y yo veo cómo han venido creciendo y hoy pues, la cosa funciona gracias a ellos. Cada vez que hablamos, o casi cada vez que hablamos, estás preocupado. O sea, creo que una de las palabras que más usas es estoy preocupado por ta. O sea, eres al mismo tiempo muy optimista, ¿no? De que siempre me dices, no, esto puede crecer 10 veces más y al mismo tiempo como súper paranoico. Sí, definitivamente. O sea, todo el tiempo y desde el mero principio y no se me quita hoy 5 años después, de entrada siempre te sientes amenazado. O sea, White Paper hoy es una empresa y tenemos una base de suscriptores increíble en este país y una relación muy cercana porque la gran mayoría de los suscriptores consumen el contenido de forma cotidiana, ¿no? Si no es todos los días, pues ya es una fuente normal de información que les genera valor en su vida, lo que tú quieras. Pero aún así tú siempre sabes que eres una cosa chiquitita comparado con los medios legacy que tienen 40, 50, 100 años en este país y que tienen toda una credibilidad y una historia y equipos gigantescos. Y yo de repente veo, o sea, que agarro un periódico físico o agarro una revista y veo la cantidad de gente que trabaja ahí y la sofisticación y especialidad y siempre te sientes que estás amenazado a que te puedan desaparecer. Yo por mucho tiempo, para mí eso fue un misterio y yo por mucho tiempo creía que alguno de los grandes iba a voltear, iba a sacar una cosa como la mía y ya, White Paper dejaba de existir en cualquier momento. Hoy creo que ya es un poco más difícil, pero aún así siempre somos una empresa mucho más chiquita que los de los demás, ¿verdad? Y eso me genera... En eso te quiero preguntar, o sea, siempre estabas pensando como, a ver cuándo se despierta el gigante, ¿no? Sí. Y no se han despertado. Y esto es una cosa que vemos en todas las industrias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees? O sea, ¿crees que no se han dado cuenta? ¿Crees que
nada más no le hallan a la cuadratura al círculo, que creen que eres más chiquito de lo que eres. ¿Por qué crees que no lo han hecho? Yo creo que puede ser, o sea, no hay un gigante, ¿no? Y competimos con muchos diferentes, pero yo creo que cada uno tiene situaciones diferentes, ¿no? O sea, hay medios en México que tienen una fórmula que les funciona, ¿no? Que quizás ya no son tan exitosos como fueron hace 20 años, pero siguen ganando dinero y tienen un esquema que les funciona muy bien y pues renunciar a ese para cambiarse al otro, pues no viene al caso, ¿no? Al final del día, White Paper hoy probablemente es el único medio en México, o uno de los únicos, que vivimos de lo que nos paga la audiencia, no de lo que pagan los anunciantes. Entonces, eso nos permite hacer otro tipo de contenido, nos permite tener nuestra propia agenda, no dependemos de lo que el anunciante quiere que digamos, ¿no? Para mí el cliente es la audiencia, es el suscriptor que está pagando porque nosotros le llevemos información valiosa, confiable, sobre todo útil desde el punto de vista de negocio, ¿no? Entonces, eso está perfectamente bien alineado y nosotros podemos hoy mantener la empresa solamente lo que pagan los suscriptores. Sí tenemos aparte publicidad, pero lo que manda es los suscriptores y por lo tanto lo que los suscriptores generan para White Paper. Entonces, eso es como que un gran privilegio. Para un medio que vive de publicidad, migrar a esto es sumamente complicado, porque hay un paso de la muerte. Preguntarte, ¿cuál es el flip side de eso? Que hace unos meses oí a Scott Galloway, que siempre lo citamos porque nos gusta mucho a los dos, creo que fue el que dijo que aunque parece que vivir de los suscriptores es muchísimo mejor que vivir de los anunciantes, también tiene un riesgo potencial. Y hablaba de cómo, por ejemplo, algunos medios de izquierda en Estados Unidos, como el New York Times, de pronto ya no publicarían cosas, por ejemplo, que hablaran de que Trump está haciendo las cosas bien, porque eso enfurecería a su audiencia, ¿no? ¿Crees que en algún momento puede llegar a ser peligroso? O sea, ¿ves algún riesgo así también de ese lado o no? No, para mí más que un riesgo, para mí el gran tema con las suscripciones es que es súper limitado el potencial de crecimiento, ¿no? O sea, a ver, no nos engañemos, un producto como White Paper le funciona en México a un grupo muy particular que no es una audiencia muy grandota, ¿no? Y nunca lo va a hacer. Y funciona para mí. O sea, la empresa nació para ese grupo y funciona muy bien. Nunca va a llegar a ser una empresa gigantesca y mucho menos como fueron las empresas de medios en los años 90 y 2000, porque ya cambió el mercado, ¿no? Entonces, para mí, ese tema siempre va a estar limitado por esa parte. Y tú lo puedes ver, de repente nos llegan propuestas para desarrollar contenido para empresas tipo publireportajes y la madre, y yo veo lo que nos pueden pagar y es, no sé, una tercera parte de lo que nos genera la base de datos. O sea, es muy tentador querer hacer ese tipo de cosas, pero prefiero no hacerlo porque pues, prefiero quedarme mucho más enfocado y generarle valor a la audiencia por ese lado que por el otro, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran tema. Fuera también de que la operación de suscripciones en México tiene sus retos técnicos, ¿no? Porque el churn que nos genera la parte de las tarjetas que no pasan es increíblemente frustrante. Hay ciertas tendencias, por ejemplo, en donde la gente hoy pues, está acostumbrando a tener la tarjeta apagada, ¿no? Entonces, si tienes la tarjeta apagada, no pasa el siguiente cobro. Entonces, son detalles técnicos que generan ciertos problemas, pero por ese lado, por el lado que dice ahora del el tipo de contenido y demás, no. Ahí para que veas que no, yo no le veo problema. Yo sé que todos los días o publicamos cosas que hay gente que no les gusta que lo publiquemos, ¿no? Por las razones que tú quieras o que no está de acuerdo. Y es más, en el podcast lo vemos, ¿no? Hay comentarios de que no están de acuerdo con las cosas que yo digo y demás. Y hay gente que pues, decidirá cancelar su suscripción. Pero mi reto es que la calidad del contenido que estés recibiendo sea tal para ti, sea tan valioso que no puedas darte el lujo de no tenerlo, ¿no? Y decir, oye, es que mi competidor sí sabe y yo no sé, ¿no? Y obviamente, pues no es para todo el mundo, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene la costumbre de consumir contenido así o simplemente le gusta estar viendo cosas en TikTok y perfecto, funciona muy bien. A mí me pasa que una persona muy cercana a mí que a cada rato me manda, que no es propiamente el perfil de White Paper, y a cada rato me manda cosas, oye, ¿por qué no hablas de esto? ¿No?
Y yo sé que esa persona lo vio en TikTok, pero cada vez que me manda una cosa de esas, literalmente, Carla, lo publicamos en White Paper hace un mes y medio. O sea, la realidad es que hay como que un orden en la generación de contenido en el mundo de los medios. Y el contenido original interesante lo hizo el Wall Street Journal, o lo hizo Bloomberg, o lo hizo el New York Times, o en el caso de México lo hizo White Paper, si es de una empresa mexicana, y después de ahí se pasa a no sé dónde, y después termina en plataformas de social media, ya cuando un influencer habla del tema o lo que sea, pero hay gente que dice, no, espérate, yo quiero saber eso el día que sale la información, a mí me funciona Claro. eso, ¿no? Y eso pues tiene valor. Y como tú dices, se vuelve también un tema que quieres presumir que lees white paper, ¿no? Y creo que esa parte del branding lo has hecho muy bien. O sea, yo creo que hoy sí que alguien te dice que lee white paper, te dice algo de esa persona. Y de hecho, luego René y yo bromeamos por WhatsApp. Él no, porque él es mejor persona que yo, aunque no parece. Pero yo white paper shameo de repente a gente, ya sabes, de que les mando una nota de su empresa y me dicen, ay, qué padre, ¿dónde salió? Yo, ¿cómo? No lees white paper. Alguien como tú, un CFO de una empresa tan importante, no lee white paper. Eso lo tenemos que corregir en este instante y te voy a regalar una suscripción de un mes porque René solo me deja regalar suscripciones de un mes. Pues sí, esto para mí es una de las cosas que me ha impresionado desde que empezamos a publicar este tipo de contenido, es que de repente hay personas en cargos de responsabilidad, que, ojo, no me refiero solamente a contenido de white paper, ¿no? Pero que me impresiona que no sepan cosas. Y que para mí es una irresponsabilidad que tú seas el CFO de X empresa y que no leas todos los días el Bloomberg, o que no tengas una costumbre de estar, o que simplemente no sepas de lo que está pasando. Dices, es tu tarea. No puedes irte a trabajar sin haber hecho tu tarea. Claro, o sea, a mí me impresiona y nos busca gente, me busca gente aquí de repente, oye, y gente muy importante, oye, es que no entiendo esta empresa y, ¿cómo que no sabes de esa empresa, güey? A lo mejor no la traes en el radar por alguna razón, pero tienes que saber. Es tu responsabilidad si estás a cargo de una empresa. Y si no es tu responsabilidad, debería ser tu ventaja competitiva, que tú sí sabes eso y el de al lado no. O al claro, menos yo tengo mejor. En fin, pero bueno. Oye, René, ¿y qué sigue para White Paper? En este mail que me compartiste, que les mandaste al mes de que empezaste a cobrar, hablabas de que en el futuro querías hacer podcasts y había una cosa más, además de los podcasts que querías hacer. Te tardaste un montón en hacer podcast, pero hoy, la verdad, tenemos el mejor podcast de negocios de México, según yo, según tú y según, sin duda, la lista que hizo otro colaborador de White Paper, que es... Sí, el tema que hablamos. No, a ver, yo estoy seguro que tenemos los mejores podcasts para estas 7 reader personas. O sea, sin duda alguna. Obviamente no son los más escuchados porque pues no es el grupo más grande de gente que escucha podcast en México, ¿no? Y nunca va a ser, nunca vamos a estar ahí porque siempre va a haber muchos populares, sí. Pero ¿qué sigue? ¿Cuáles son los proyectos que más te emocionan para los siguientes 12 meses de White Paper? Mira, la parte más relevante, ya lo mencionamos hace ratito, es que, y sigo convencido sigo obsesionado con eso, en que necesitamos seguir perfeccionando la generación de contenido valioso, diferente, útil para esta audiencia y las 7 reader personas. Entonces, para mí, yo le tengo que seguir invirtiendo a cómo fregados. Y no, ojo que no se trata de hacer más, porque tampoco es una audiencia que quiere que le esté dando más y más y más contenido, sino quiere contenido muy bien seleccionado, muy diferente, etcétera, ¿no? Pero que sea más profundo, etcétera. Se oye un ruido, ¿verdad? ¿Oyes ese ruido? Sí, como un taladro. Ah, ok. Sí, es acá de... Eso se aísla bastante, ¿eh? Ok. Ahí está otra vez. Ya me preocupó. Como que están haciendo obras aquí al lado. Bueno, ojalá y no influya. Hablando de producción. En cuanto a iniciativas diferentes, más que diferentes, lo que sí quiero hacer es invertirle más a la parte multimedia, que es la parte de los podcasts que funciona muy bien, el que está haciendo Susana de Arquitectura de Negocios, el que está ahora el de Cemex, está buenísimo, trae mucha investigación detrás y quiero que cada vez sea más relevante como un podcast muy pedagógico.
y al mismo tiempo vamos a sacar un producto en video con Susana también, que ya hicimos algunas pruebas y lo estamos perfeccionando, que creo que va a funcionarle muy bien a otro subsegmento dentro de la misma audiencia de White Paper. Y la cosa que me trae muy emocionado es los proyectos de White Paper Learning, o sea, porque ahí sí, en donde podamos aprovechar este contenido para convertirlo en clases como tal, en contenido puramente pedagógico, creo que va a funcionar súper, súper bien. Entonces, algo que también vamos a acelerar mucho en la segunda mitad del año. Pero la realidad es que, por más que sí, va muy bien White Paper y me encanta, todavía nos queda tanto por desarrollar en lo original, en el contenido con el newsletter. Yo me acuerdo muy bien que otra de las cosas que me decían al mero principio era, pues es que no hay, como se te van a acabar los temas, ¿no? Qué fregados que se nos van a acabar los temas. Hemos publicado como 250 artículos de investigación de empresas de México, de historias, y el pipeline de temas es inmenso, porque todos los días hay cosas nuevas que están sucediendo. Este país tiene un ecosistema empresarial súper dinámico, muy variado, bien interesante. Además, históricamente, con muchas historias que todavía no se han contado de empresas de antes también, ¿no? Claro, fíjate, ahí te puedes dar cuenta, por ejemplo, cuando usamos ChatGPT, porque pues, evidentemente lo usamos aquí para agilizar procesos de investigación, pero si tú quieres que ChatGPT te dé respuestas de las empresas mexicanas del pasado, no hay nada, porque no tiene... No hay nada, o sea, no hay nada. Es una tontería lo que acabo de decir, pero ChatGPT solo puede jalar información que existe, publicada en algún lado, y si no está... Entonces, claro. Es como que en algún momento nos emocionamos mucho y decimos, bueno, esto va a ser una gran herramienta de investigación. La realidad es que como herramienta de investigación nosotros nos sirve muy poco, porque las cosas que nos interesa nadie no ha pasado de la boca de alguien a estar escritas, ¿no? Hay algunas cosas ahí de repente, hay algunas cosas a veces muy mal hechas o lo que sea, pero hay una gran oportunidad de contar historias del pasado. O sea, por ejemplo, esa sería una cosa que quiero desarrollar muy fregón. Otro tiene que ver con desarrollar mejor y con más profundidad y más variedad la cantidad de historias de empresas que no están en Monterrey, México, Guadalajara, que hay muchísimas en este país, y te pasó a ti hace poco en el vuelo de Hermosillo, que hoy conoces gente, empresarios súper interesantes, cosas bien fregonas y que no sabemos de ellas, ¿no? Algunos de los artículos que a mí más me gustan son de empresas, hace rato hablábamos el de Cafenio, por ejemplo, el de Proan, de empresas que no son las que están en Monterrey, México, Guadalajara, ¿no? Entonces hay demasiado. Especialmente del de Cafenio, me gustaría que me cuentes la anécdota de por qué es importante para ti esa historia. Porque por un par de razones, pero esa fue la primera historia que escribimos que no fue de una empresa de Monterrey, propiamente de Monterrey. Y fue en este momento donde yo me estaba dando cuenta que había gente que estaba pagando por contenido, aún que no era de Monterrey, que las personas no eran de Monterrey, aún y cuando el contenido era solamente de historias regias, ¿no? Y Cafenio fue la primera historia que hicimos que no era propiamente de Monterrey, porque yo quería explorar eso y para mí es de los artículos que más orgulloso estoy, de los que más me ha gustado escribir. No, y además a mí me dijo José Antonio Díaz, que es el fundador de Cafenio, cuando le pregunté que por qué, o sea, más bien, él me preguntó a mí sobre ti y me dijo, fíjate que el primer periodista que a mí me habló para querer contar la historia de Cafenio fue justamente René Lankenau, ¿no? Y entonces como que él también tiene un aprecio especial por White Paper porque pusiste Cafenio de alguna manera en lugares donde no estaba físicamente en la mira de la comunidad empresarial, porque si tú vives en la Ciudad de México, no tienes por qué conocer Cafenio como consumidor, ¿no? Claro. No, hay muchas cosas que cuando, o sea, pasamos en 5 años, te juro que estoy bien orgulloso que hicimos en White Paper. O sea, hay muchas notas que estoy muy contento de que las hicimos nosotros, que las investigamos, las desarrollamos, que para muchas personas fue, o sea, para mí no hay mayor flor que cuando mi papá, me pasa mucho con mi papá que me dice, oye, ¿ya viste que esta empresa no sé qué? O ¿ya viste de esta empresa? Y yo, papá, ¿lo leíste en White Paper? O sea, para mí esa es la función de White Paper, darle hacerte más inteligente. Que te haga sentir más inteligente y que te haga querérselo compartir a alguien más. Y eso lo hemos hecho, hacemos todo el tiempo y me encanta saberlo. También me tocó la oportunidad de sentarme en la gala Endeavor junto al ingeniero Slim y me acuerdo que Blanca, que fue de mi pareja, le preguntó,
que por qué decidió darte la entrevista, o bueno, sí, la entrevista de la compra de Telmex a ti. Y la respuesta del ingeniero Slim me pareció increíble y me dijo, pues porque vino y me la preguntó y nos sentamos y estuvimos horas platicando el tema, ¿no? Y ya para terminar, ¿cuáles han sido las entrevistas más significativas que has tenido en White Paper? Ya que no nos quieres decir cuáles te faltan. Obviamente la del ingeniero Slim, pues olvídate, ¿verdad? Porque a nivel personal y toda la experiencia en sí, fueron 2 días que estuve con él, en total como 10 horas y increíble por todo lo que significa, ¿no? Y en el momento en que, o sea, fíjate que en estos días que he estado dándole muchas vueltas, Carla, por ejemplo, me topé 2 correos que tengo yo ahí archivados, que son muy simbólicos para mí, porque uno es de una empresa, déjame lo busco aquí, pero uno es de una empresa de las más grandes en México, que yo busqué a un ejecutivo de esa empresa no sé, yo creo que llevábamos un año o 2 años a lo mejor, y aquí está la foto que tengo de ese mail. Y busqué a un ejecutivo de esa empresa que yo conocía, que sabía que él era suscriptor de White Paper y ya habíamos hablado del tema y todo, quería que me diera una entrevista de un tema en particular. Y él me dijo, claro que sí, nomás que yo tengo que pedir permiso al área de relaciones o de comunicación, lo que sea, y te aviso. Y todo esto pasó por mail. Y entonces él pide permiso y la directora de comunicación de esa empresa le responde y no se da cuenta que yo estoy copiado. Y le contesta, creo que una de las cosas a considerar es si deseamos hacer el debut oficial con un medio como White Paper o esperarnos a hacerlo con un medio AAA. Pues claramente, o sea, yo no sé qué cuenta que yo estaba ahí, pero pues me dijo a mí, claro, a ver, White Paper no es un medio AAA para nosotros y pues mejor vamos a escoger otro, ¿no? ¿Por qué nos vamos a ir con esto? Te juro que eso me dio una patada en el orgullo muy cañón y un hambre de decir, ¿qué necesita pasar para que esto se convierta en el medio que esas empresas decidan que aquí es donde tienen que dar a conocer, que aquí es donde van a llegarle a la audiencia que necesitan, ¿no? Pero luego la otra, que fue más o menos en fechas similares, que también es un misterio para mí, cómo fregados mi mail fue a dar ahí, pero publicamos de una de las empresas, de una empresa súper grande en México, pues que no había tanta información. Y los hermanos dueños de la empresa empezaron a opinar del artículo y yo estoy copiado ahí, no sé por qué, yo creo que ellos no se dieron cuenta, no sé por qué fregados, ¿no? Pero uno de ellos dice, de lo mejor que he leído de artículos, generalmente mal informados, y hizo su chamba. Y le contesta el hermano, sí, esta persona tiene una página White Papers muy bien hecha, que te suscribes y te llega a diario con info interesante de negocios que no hayas en otro lado, parecido a Bloomberg a la mexicana. Y yo ahí copiado. Y este es uno de los empresarios más grandes de México. Increíble. Entonces, como que esa mezcla de cosas en donde la directora de comunicación de esta empresa grandota dice, no, White Paper es de otra calidad y nosotros no vamos ahí. Y los empresarios dueños de una empresa muy fregona, tan importante como la otra, dicen, no, esto nos genera valor y claramente hizo su chamba, ¿no? Entonces, como que esa mezcla de cosas fue lo que me traía muy motivado a seguir construyendo esto, y luego llega la entrevista del ingeniero Slim y más recientemente la de Ted Sarandos y Marcos Galperín y David Vélez de Nu y todo eso es surreal para mí que estas personas estén dispuestas a compartir su historia o su estrategia o lo que sea por medio de White Paper a una audiencia en específico. Está muy cañón. Oye, René, ya sé que ya había dicho que era la última pregunta. Cuando yo te conocí y empezamos, creo que como a los 4 meses de que empezamos el podcast, fui a Monterrey y ahí platicamos un poco más en lo personal, y me acuerdo que me dijiste que se sentía bien raro que de repente la gente te reconociera, ¿no? Porque además, a diferencia de a lo mejor alguien que empieza con una página en Instagram o con su canal en YouTube, tu intención no era que tu cara se volviera una cara conocida, ¿no? De hecho, a ver, no es mi cara, es el nombre. O sea, Sí. sí, porque la cara no hay por qué, pero el nombre sí, pues sí. O sea, esa es la reacción. O sea, pero ¿ya se siente menos raro? No, hombre, sigue siendo rarísimo.
sigue siendo súper bizarro para mí. El otro día, no me acuerdo si lo platiqué contigo aquí o no, pero me tocó ver en la fila del avión, bajándome del avión, una persona que traía en el celular white paper, le tomó foto y lo mandó por WhatsApp, ¿no? Yo estaba inmediatamente atrás de esta persona, que no sé quién sea, ¿no? A mí sigue siendo Y no le surreal. dijiste, señora, soy yo, No, soy yo. no, este, no, la que reconocen es a ti, ¿verdad? O sea, la semana pasada que andaba yo contigo y te paraban para pedirte foto. Ay, una persona tampoco es para tanto. No, bueno, Bueno, eso es otra cosa. pues feliz cumpleaños y larga vida a White Paper. Yo te quiero, creo que en privado te lo he dicho muchas veces, pero en público te quiero agradecer que me hayas permitido hacer parte de White Paper. Estoy muy orgullosa, me tengo la cachucha bien puesta. Y bueno, la verdad es que yo sí me siento más inteligente cuando leo White Paper y ojalá que además todos ustedes también se sientan más inteligentes cuando oyen nuestro podcast. No, Larga, jamás. larga vida White Paper. Creo que este producto en particular de White Paper 10, digo, tú bien sabes lo que está significando desde el punto de vista de llegarle a una audiencia que le estamos generando muchísimo valor y, y la realidad es que disfrutamos mucho hacerlo, ¿no? Tú y yo, estas Muchísimo. discusiones han funcionado súper bien, pero bueno, a darle. Nos Ah, vemos me la toca a siguiente mí. semana. Sí, no, Ah, espérate, la no, recomendación. no, recomendación. Sí, Sí. la recomendación de la semana, porque para mí sí es importante. Leí un artículo que me recomendó mi hija en The Atlantic. Ujú. Increíble, Carlos. Sí, por un lado te digo, yo estoy súper orgulloso del contenido que hacemos en White Paper, pero hay niveles, ¿no? O sea, este tiene una redacción que realmente, digo, sé que no hay tanta gente en México que esté suscrito a The Atlantic. Esta es una buena oportunidad, sino al menos de probar el contenido. Pero es un artículo de una periodista que se dedicó a investigar la pena de muerte en Estados Unidos. Pero más que investigar la pena de muerte, se pasó los últimos años ya típico que salen las películas, que hay un cuartito donde está la familia viendo donde se va a ejecutar la persona, ¿no? Y esta periodista fue a presenciar la ejecución de muchos presos en Estados Unidos. Está increíble el artículo por cómo transmite el lado como humano, pero al mismo tiempo trata de mantener una postura neutral y cómo ella misma batalla para oponerse a la pena de muerte, pero no querer quedar como alguien que está defendiendo a la persona, porque en un Asesinos. caso, la persona que violó a la niña y las mató, y está increíble el artículo. So, para mí ese es como que un ejercicio incluso de reflexión de humanidad espectacular. O sea, es una obra de arte. Está bien largo, es como, casi como si fuera un mini libro, pero si alguien quiere ejercitar su cabeza y ponerse a ver los dos lados de un tema súper controversial y entender la parte cultural y entender a las familias que viven algo así de los dos lados, está increíble el artículo. Qué maravilla. Lo voy a Bueno, leer, suena como una de esas cosas que me va a doler leer, pero que es importante leerla. no, está para un avión así, que quieras a ver un tema diferente. Pero bueno, pues Estoy listo. cayendo en cuenta que se nos olvidó una de las notas que quería yo hablar, pero bueno, hablamos la siguiente semana sobre las matemáticas y las niñas. Ah, sí, cierto. Bueno, la dejas para la siguiente semana. All right, bueno, pues seguimos. Te veo en México la siguiente semana, ¿no? Creo que te voy a ver. ¿Sí? No me acuerdo. Ahorita reviso, pero si no, inventaremos para qué. Órale. Ya está. Bye. Bye. Me pasaron los talking points para hacer el anuncio de la nueva Cadillac Escalade. Y sí, o sea, sí coincido en que vale la pena hablar del nuevo diseño en la parte de enfrente, en la parte de atrás, la nueva iluminación y claro, también de la gigantesca pantalla de 55 pulgadas que cruza todo el tablero. Pero la verdad, a mí lo que más me sigue gustando de esta nueva Escalade es el motor de 8 cilindros. No hay nada que se siente como un motor V8, sobre todo dentro de un vehículo así de imponente. Arranca durísimo y la capacidad que tiene para seguir acelerando es adictiva. Se me hace una combinación única. O sea, tienes una SUV increíblemente versátil, que lo mismo la usas todos los días para ir a la oficina o la llenas de maletas con toda la familia para ir al aeropuerto y tampoco es como que le va a tener miedo a meterse un camino de tierra para llegar al rancho. Por otro lado, Escalade es un buen ejemplo
de cómo incorporar nuevas tecnologías sin perder personalidad. Es una camioneta que cuando la manejas se siente moderna, silenciosa, sobria incluso, pero que a la vez sabes que tienes enfrente ese V8 que por más que ahora es súper eficiente, sigue siendo un monstruo. En un mundo de vehículos genéricos, Cadillac Escalade se siente diferente. Es una SUV con una personalidad muy bien definida.